Bueno, vamos a meternos de lleno en esto de la reprogramación mental. Hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si gran parte del guión que dirige nuestra vida no lo hemos escrito nosotros? Vamos a explorar juntos si es posible coger las riendas y de una vez por todas reescribir nuestra propia historia. Fíjate, esta frase del filósofo Borja Vilaseca es potente, ¿eh? Vivimos en el mundo al revés, gobernado por una sociedad neurótica. Lo que nos viene a decir es que a menudo funcionamos con un guión mental que no es nuestro, un guión que nos han dictado desde fuera, que nos empuja constantemente a buscar la aprobación fuera, en los demás, en lugar de encontrarla dentro de nosotros mismos. Vale, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender quién es ese arquitecto invisible de la mente. Luego veremos el poder de las afirmaciones, cómo crear mantras con una fórmula y también cómo descubrirlos en un viaje más personal. Y por último, lo más importante, cómo pasar de las palabras a la realidad. Venga, arrancamos con la primera parte. A ver, ¿quién o qué es exactamente este arquitecto invisible? ¿Quién está diseñando nuestra vida sin que nos demos ni cuenta? A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en un iceberg. La puntita que se ve, ese 5%, es nuestra mente consciente. Pero es que el 95% restante, lo que está bajo el agua, es el subconsciente. O sea que la inmensa mayoría de lo que hacemos, pensamos y sentimos cada día es automático, va por libre. Es como un sistema operativo gigantesco que está ahí en segundo plano, ejecutando programas de los que la mayoría de las veces no tenemos ni idea. Y para entender cómo funciona esto, la metáfora del árbol de Vilaseca es que es genial. Mira, todo empieza con una semilla, ¿vale? Un simple pensamiento. Si ese pensamiento se repite y se repite, es como si lo regáramos. Echa raíces y, ¡zas!, se convierte en una creencia. Esas raíces, claro, alimentan el árbol, que son nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Y el resultado final? Los frutos, los resultados que vemos en nuestra vida, para bien o para mal. Vale, si nuestra mente es un jardín y hasta ahora ha crecido un poco a su aire, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en jardineros conscientes? ¿Cómo empezamos a elegir nosotros las semillas que queremos plantar en lugar de dejar que crezcan las malas hierbas? Pues aquí es donde entra el tema de hoy, las afirmaciones positivas. Son, básicamente, las herramientas del jardinero. Son esas frases que elegimos de forma consciente, deliberada, para plantar un nuevo pensamiento en el subconsciente y empezar a cambiar las cosas desde dentro. Y ojo, que esto es súper importante. No estamos hablando de pensamiento mágico, ¿eh? No es eso de desear algo muy fuerte y esperar a que caiga del cielo, para nada. Esto es un proceso sistemático. Es pura lógica de programación. Si cambias los inputs, la información que metes en el sistema, al final inevitablemente cambian los outputs, los resultados que obtienes en el mundo real. Venga, vamos a la parte práctica, a mancharnos las manos. ¿Cómo se crea un mantra que de verdad funcione, que no se quede en palabrería? Pues mira, hay una fórmula, que además tiene su base en la neurociencia, para que las palabras tengan un poder real. Se conoce como la fórmula BPA. Las siglas son de viable, positiva y afirmativa. Y la gracia de esta fórmula es que está diseñada para hablarle al subconsciente en su propio idioma. Y su idioma es muy directo. No entiende de quizás, ni de mañana, ni sobre todo de la palabra no. Por eso, formularlo en presente es, vamos, absolutamente crucial. El método es muy sencillo, son 4 pasos. Y el primero para mí es el más importante de todos, identificar la creencia limitante. Es que es de cajón, no se puede cambiar algo si no se sabe qué es. Hay que pararse a escuchar esa vocecita interior, ese run run negativo, y ponerle nombre y apellidos. Aquí se ve clarísimo con un ejemplo. La típica frase, nunca tengo tiempo suficiente. ¿Cómo la transformamos? Pues en lugar de eso, mi tiempo es valioso, fluyo con enfoque y produzco excelencia. Fíjate en el cambio. No dice, no voy a perder el tiempo, porque el cerebro se lía con las negaciones. Lo que hace es crear una realidad nueva, en positivo, y además le añade una emoción de control, de excelencia. Eso sí que lo pilla el subconsciente. Pero bueno, este enfoque tan analítico, tan de fórmula, no es para todo el mundo. ¿Y si el mantra perfecto no hay que construirlo, sino que ya está dentro y solo hay que descubrirlo? Vamos a ver ahora una vía mucho más intuitiva. Hay una guía de meditación, Mar del Cerro, que propone un ejercicio que es una pasada. Es literalmente un viaje en el tiempo a través de la propia vida. La idea es conectar con esas versiones pasadas de uno mismo, con el niño o la niña que fuimos, con el adolescente, y simplemente escuchar. La clave de esta práctica es preguntarle a cada uno de esos yos del pasado qué necesitabas oír en ese momento. Y a partir de ahí, de esas frases sanadoras, se construye un mantra. Es un acto de reparación, de autocompasión. Y claro, las frases que salen de ahí tienen una carga emocional brutal porque son súper personales.
Perfecto. Ya sea con la fórmula o con el viaje intuitivo, ya tenemos un mantra. Pero ahora viene lo crucial, el paso final. ¿Cómo hacemos para que esas palabras tan bonitas no se queden en un papel, sino que se integren de verdad en nuestro día a día? Aquí vemos un resumen de los dos métodos, que son como dos caras de la misma moneda. La fórmula BPA es como ser un arquitecto, lógico, estructurado, perfecto para construir una creencia nueva desde cero. Y el viaje de Mar del Cerro es más como ser un arqueólogo. Es un trabajo intuitivo, de excavar para descubrir una verdad que ya estaba ahí, enterrada, y sanarla. Para que esa semilla nueva germine de verdad, la clave es una: repetición, repetición y más repetición. Y aquí hay unas cuantas ideas muy prácticas. Desde el clásico de decirlo mirándose al espejo, que ayuda a conectar de verdad, hasta grabarlo con la propia voz y escucharlo. Escucharnos a nosotros mismos tiene un poder que no verás. O cosas tan sencillas como ponerlo en un post-it, de fondo de pantalla. La idea es bombardear a la mente con este nuevo mensaje hasta que lo asimile. Y si se quiere potenciar esto todavía más, hay una técnica que se llama neuroanclaje. Es un truco genial. Consiste en asociar el mantra a un gesto físico, algo sencillo como apretar el puño o tocarse el pecho, justo en el momento en el que se está sintiendo la emoción positiva a tope. ¿Qué pasa? Que se crea un atajo en el cerebro. La próxima vez que se haga ese gesto, ¡pum!, el cerebro recupera esa emoción de forma casi instantánea. Es como instalarse un interruptor de buen rollo. Y claro, nada de esto funciona sin constancia. Es la reina de la fiesta. Siempre se habla de la regla de los 21 días, ¿verdad? Pues tiene su base. La neurociencia nos dice que se necesita más o menos ese tiempo, unos 21 días seguidos, para empezar a crear un nuevo camino neuronal. Es como hacer un sendero en el bosque. Al principio cuesta, pero a base de pasar y pasar, el camino se marca y se vuelve fácil de seguir. Y con esto volvemos al principio, a la metáfora del jardín. Porque al final todo se reduce a una idea muy simple pero muy potente. La calidad de nuestros pensamientos determina directamente la calidad de nuestra vida. La cuestión no es si plantamos semillas o no, porque eso lo hacemos constantemente, con cada pensamiento. La verdadera pregunta, la que lo cambia todo, es: ¿qué semillas vamos a elegir plantar conscientemente a partir de hoy?